a mi familia. Queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más a la hora de la familia. Aquí estamos con doña Gracia y doña Ana Lucía Costa de Celaya. Hemos preparado un programa que seguramente le va a interesar sobre todo a las mujeres, porque vamos a hablar de las mamás que trabajan fuera de casa. Una situación que es ahora la común, ¿verdad? Pues durante un tiempo, y bueno, y algunos tuvimos la oportunidad, yo por lo menos estuve con mi mamá hasta que tuve 12 años, recuerdo que mi mamá empezó a trabajar fuera de la casa, ¿verdad? Entonces era como muy rico saber que uno se iba de la casa, mamá estaba ahí, volvía a la casa, mamá estaba allí, pero la verdad que nuestros hijos, por lo menos mis hijos, no han tenido esa experiencia, no han tenido una mamá pues que también han tenido que trabajar fuera de casa igual que yo, y de alguna manera esto ha significado, ha contraído una serie de retos para la mujer, realmente para la familia entera, porque también para el esposo, pues también el esposo pues también llegaba a la casa, se iba de la casa y quedaba ahí la esposa, volvía, estaba ahí la esposa, pero ahora no, a veces incluso ella sale antes que él, ¿verdad? Y la dinámica familiar ha cambiado muchísimo, los cambios sociales, las necesidades materiales de la familia han como impreso una huella distinta en la vida familiar, y vamos a hablar sobre eso porque sí puede ser una situación que pueda generar algunas dificultades en la relación de pareja, en general en la vida familiar, en la crianza de los hijos, y en este programa queremos darle a ustedes ideas y sobre todo esperanzas, ¿no? Que vean que son situaciones que le pasan a muchísima gente y que se han podido gestionar y resolver, y que bueno, que hay toda una vida por delante y que lo que tenemos que hacer es poner un poquito de intención y de cabeza para ir solucionando estos problemas. Pero quiero empezar yo con una idea, de alguna manera, que no se considera muchas veces cuando se habla de estos temas. Y voy a pedirle a Luchi que empiece. Y es que a veces también, por ejemplo, sucede de que la esposa, doña Gracia, no trabaja fuera de la casa, y entonces el esposo dice, no, mi mujer no trabaja, o mi esposa no trabaja, ¿verdad? Porque tiene que ir a la fábrica, al taller o a la oficina para trabajar. ¿Y qué pasa? El trabajo de la casa, eso no, Luchi, un trabajo profesional. Es interesante, cuando abría usted el programa decía que probablemente le iba a interesar a las mujeres. Yo creo que este programa es importante que lo vean ambos, okay. El esposo, la esposa, porque es un tema justamente esto que usted mencionaba ahora, la importancia de comprender que el trabajo en casa, que por el hecho de que es dentro del hogar, que no es remunerado, que es un trabajo que se hace todos los días y que pareciera que no implica mayor esfuerzo o que es rutinario, que es un poco de lo mismo, pero que uno realmente lo aprecia cuando hace falta, cuando nadie lo hace o cuando tiene que hacerlo, ¿verdad? Uno mismo. Entonces, creo que es importante comprender que efectivamente es un trabajo profesional en el sentido de que son procesos que se hacen, que son necesarios para que cada quien pueda llegar a lo suyo. Cuando una mujer decide quedarse en casa trabajando dentro del hogar, porque se trabaja dentro del hogar, solo así podemos garantizar que el esposo cumpla también con sus obligaciones laborales, que los hijos puedan ir al colegio, que si hay una persona mayor sea atendida, o un hijo con necesidades especiales, o un miembro de la familia enfermo. Es ahí donde nos damos cuenta del valor que tiene. Y de hecho, hay muchos estudios, incluso estudios que recibieron la distinción del premio Nobel por un economista, donde decía, si nosotros contabilizáramos lo que implica para una sociedad el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, es decir, cada vez que se cocina, que se lava, que se plancha, que se lleva a los niños al colegio, que se les ayuda con las tareas, es decir, todo el abanico de trabajos que hacemos dentro del hogar, esto representa un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto de un país. Es decir, el hecho de que nosotros no lo cuantifiquemos, o que a veces incluso no nos percatamos de él, no quiere decir que no es valioso. Y por eso es importante que tanto la mujer que trabaja dentro del hogar como las mujeres que trabajamos fuera, porque a veces somos las mismas mujeres las que de alguna forma menospreciamos el trabajo del hogar. Eso sí. Entonces, de que todos, tanto mujeres como hombres, tenemos que tener clara conciencia de lo importante que es para el país, para la sociedad, pero para nuestras familias,
que alguien decida pues asumir esa responsabilidad enorme de sacar un hogar adelante en el día a día, y que tiene que ser un trabajo no solamente que se aprecie, sino que se agradezca y que también se le apoye, porque no por el hecho de que una mujer no trabaja fuera del hogar es como que no importa, es decir, como bueno, pues toda la carga le cae a ella. Yo creo que es necesario que vayamos en nuestro país cambiando los paradigmas, la forma de ver ese trabajo del hogar, para comprender que esta es tarea de dos. Sí, yo creo que es importante también entenderlo, Luchi, porque de esa manera el hecho de que una mujer libremente, diga, y hay un acuerdo, dice, bueno, realmente yo o voy a tener un trabajo a medio tiempo o voy a hacer algunas cosas de manera eventual, pero mi preocupación principal va a ser el cuidado de la familia y de los hijos, y por lo tanto este va a ser mi trabajo profesional, que reciba con ustedes el reconocimiento, primero del marido, evidentemente, ¿no? Y de los hijos. Y de los hijos, pero de la sociedad entera. Porque es que además, doña Gracia, a propósito de eso, usted, Gary Becker, que fue este premio Nobel no de Economía, hablaba también de estas cosas, pero por otro lado también es cierto, y esto lo he leído yo también en alguna parte, que muchas de esas labores efectivamente son trabajos profesionales. Es decir, hay gente que ha estudiado y que trabaja y que vive de eso. ¿No? Y un estudio que se hizo en la Unión Europea de si se pagara así con la tabla de salarios que existen para todo lo que es limpieza de la casa, limpieza de la ropa, preparación de alimentos, todo lo que tiene que ver con decoración, porque ahí las mujeres nos toca hacer de todo un poco, preparar y organizar eventos, cuidar los hijos o un padre o una madre mayor. Todo eso, si se cuantificara, si se tarifara a lo que ordinariamente son los costos de esos servicios, si viene una persona de fuera, decía ese estudio de la Unión Europea que ningún presupuesto de ningún país sería capaz de pagarle el sueldo que le correspondería por horas extras, o sea, porque en el trabajo del hogar como que no hay una jornada de 7 a 3 o de 8 a 4, no, es 24 horas al día y los 8 días de la semana, los 7 días de la semana. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que muchas veces, y es duro, yo sé, y Luchi conocerá casos de mujeres que el marido les echa en cara de que no haces nada, de que no estás aportando nada, y que en cierta forma se sienten como mantenidas, como que a duras penas le dan para algunos gastos personales que pues cualquiera tiene necesidad. Y entonces creo que algo tiene que cambiar, algo se tiene que modificar, porque así como hay mujeres que desprecian el trabajo del hogar, o sea, ha entrado una mentalidad, sobre todo en generaciones nuevas, de que yo ni loca me quedo en casa, luego uno se da cuenta de que la misma familia es la que paga la ausencia de la madre, la ausencia, ¿verdad?, de esa figura en la vida de los hijos. A mí me tocó ver hace pocos días ingresado en el hospital un bebé de poquitos meses porque estaba en una guardería, porque entonces la mamá para poder ir a trabajar, entonces ahí es donde uno se da cuenta de que no tenemos un sistema de guarderías adecuado en el país. Muchas mujeres que están trabajando fuera por necesidad dejan a los hijos mal cuidados, a veces en manos de hermanitos un poquito mayor, que es una de las causas de deserción escolar de muchas niñas, sobre todo en el interior del país, porque son las que asumen el papel de mamás. Ellas quedan cuidando a los hermanitos pequeños. Por otra parte, en la adolescencia, ese como que dicen que nadie me está siguiendo ni nadie está pendiente de mis cosas, eso tiene un costo social grande. O también una señora que me decía, tengo un hijo de 12 años, yo salgo temprano a trabajar, me da miedo que caiga en manos de malas compañías, o en el barrio hay maras, porque se tornan vulnerables a una edad temprana. Entonces, por un lado hace falta que la sociedad
no solo el esposo, la sociedad valore el trabajo de la mujer en el hogar y también de que existan los medios para que cuando la mujer ya trabaja profesionalmente fuera de la casa, los hijos estén bien cuidados. Exactamente, porque sí es cierto que hace falta ese aporte del genio femenino. San Juan Pablo II lo decía muy claro, ¿no? O sea, que con la incorporación de la mujer al trabajo profesional fuera de la casa, que lo que había pasado era que durante siglos la sociedad se había perdido, el mundo se había perdido de la manera como hacen las cosas las mujeres, y uno lo puede ver en las empresas. O sea, la mano femenina aporta. Y yo pienso por eso que una empresa que funciona bien, usualmente hay una mujer a la cabeza y un hombre de segundo, o un hombre a la cabeza y una mujer de segunda. Porque hay un equilibrio, hay un balance. Yo creo que el tema, como en tantas cosas en la vida, es buscar una proporción, un equilibrio y una medida para que no suceda lo que dice doña Gracia, pero por otro lado también que aquella mujer que quiere y legítimamente desea poner en práctica unos conocimientos, por ejemplo, que ha adquirido en unos estudios, pueda hacerlo. Pero bueno, este tema, repito, dará seguramente para más de un programa. Por ahora vamos a una pausa. Por favor, no nos cambie. Manténgase con su Yapa TV. Bendice a mi familia, bendice a mi familia. Continuamos aquí en la hora de la familia. Aquí seguimos con doña Gracia y con doña Ana Lucía hablando sobre las mamás que trabajan fuera de la casa. Cantamos ante una realidad, pues, que en este momento, repito, no podemos como ir para atrás, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que buscar es cómo lograr ese balance, qué hacer para que efectivamente no sucedan estas cosas que dice doña Gracia, los hijos pueden estar cuidados, atendidos. Doña Gracia decía antes de la pausa, o sea que pues, lo óptimo es que haya efectivamente un lugar y unas maneras de que los hijos estén bien cuidados, bien protegidos cuando la madre no está, pero que efectivamente la mujer tenga esa posibilidad de ir y realizarse profesionalmente. El tema de la realización personal es un tema, ¿verdad?, debatible, porque no es cierto de que solo se realiza uno personalmente cuando se realiza profesionalmente, y eso sería, bueno, un tema un poco largo de debatir. Lo que quiero que hablemos ahora, doña Gracia y Luchi, es sobre cómo lo que tenemos que lograr es como replantearnos el rol de la mujer dentro de la casa también, vamos a ver, o sea, dentro del trabajo doméstico y todo eso, y por otro lado también el papel del hombre, porque a mí me parece que esto lleva a un cambio en general dentro de la vida de la familia y lo que pasa dentro de los hogares. Sí, creo que es ahí donde tenemos que comprender que así como la sociedad se ha enriquecido con el trabajo de la mujer, con esa perspectiva, ese genio femenino que usted mencionaba de San Juan Pablo II, que así como nuestra sociedad ahora es más rica gracias a que la mujer forma parte del engranaje laboral, que también el hogar se enriquece cuando el padre se adentra en el mismo. Es que eso es otra cosa. Y eso es fundamental, porque hoy en día, bueno, ya lo decíamos, es probablemente la norma de que la mayoría de los hogares en nuestro país, pues ambos trabajan, unos en mayor medida que otros, pero que ambos trabajan fuera del hogar. Esto se está volviendo algo cada vez más frecuente. Claro. Entonces, pensar que la jornada doble no le puede tocar a la mujer. Es decir, que no puede ser que la mujer que ahora trabaja fuera del hogar tenga que regresar a las 6, 7, 8 o más tarde a asumir las labores domésticas. Hacer las lucheras del día siguiente. Y creo que esto es la parte que es importante, porque hoy en día veo que a veces los hombres, sobre todo las generaciones más jóvenes, pues que el hombre dice, no, yo ayudo, yo hago de pronto la compra del supermercado, o yo ayudo con las tareas de los hijos. Sí, pero es que no solamente eso es el trabajo del día a día, es la limpieza, es la cocina, es el cuidado de las plantas, o sea, donde tenemos que ir buscando esas responsabilidades, esas tareas que quizás nos gustan más, porque eso sí creo yo que es importante, que una pareja pueda dividirse las tareas, las responsabilidades en función de aquello que nos gusta o para lo que somos mejores. No tiene que ser, ¿verdad? Conozco una pareja que todo lo dividían 50-50
cambiada de pañal 50-50 y lavada de Pepe 50-50. No se trata de llevar una contabilidad estricta, de poder decir lo que yo hago lo haces tú también, sino que decir, bueno, pues a mí me gusta más cocinar o a mí me gusta más lavar platos, pero no deben de quedar, debe ser siempre una división de trabajo equitativa. Que lo que no es justo, Roger, es que nada más le toque a la mujer porque no logramos como sacudirnos ese ámbito doméstico, digamos, donde terminamos pensando que solo la mujer cocina, que solo la mujer plancha, que solo la mujer lava. Y además, no solamente de delegar en el marido, sino que dos cosas más. Una, los hijos. Los hijos, a medida que van creciendo, ellos también tendrán que asumir su responsabilidad, sus tareas, sus encargos en casa. Y la otra, que la mujer, como decíamos en otro programa, que lo decía muy bien doña Gracia, que no caigamos en ese perfeccionismo que luego lo que hace es alejar, ahuyentar a todos, no solamente al marido, pero a los hijos, sí, porque nos volvemos tan estrictas, tan duras, tan exageradas en cómo queremos las cosas, que luego la gente dice, pues yo no puedo más, mejor que lo haga ella, y así yo me ahorro el malestar, la incomodidad, el enojo, y encima nunca quedo bien. Sí, además hay otra cosa. Yo a usted justamente le oí decir hace unos días cómo además de esa carga de trabajo, de esa doble jornada de la mujer, que es la verdad y que es lo que sucede todavía en muchísimos. Yo me atrevería a decir, doña Gracia Luche, en la mayoría de los hogares de Honduras, sí, en la mayoría, de gente formada y de gente que está clara y que valora el trabajo de la mujer y todo lo demás, pero que al final pues llegamos a la casa y estamos viendo que está mal, que está bien y un poco, pues tal vez no con unos reclamos como podían haberse hecho en el siglo XIX, pero con alguna indirecta o con alguna mirada o con alguna conducta que efectivamente lo que refleja es un reclamo, ¿verdad? Pues Luchi decía hace unos días que además está la carga, ¿cómo era que decía? Como psicológica, es decir, porque sí, es que mental, la carga mental, ¿verdad? O sea, que es que se gasta tal cosa o que se va a acabar el agua de la cisterna y que no sé qué más y como que las señor, vacunas de los niños, exacto, que las tareas, que señor, si hay una celebración en el colegio, que quién va a mandar las servilletas, todo eso es que nosotros además las mujeres llevamos esa carga mental. Y eso es lo que tenemos que poder lograr repartir con el marido. Exactamente. Y entonces al cambiar, al repensar esa labor, también tenemos que pensar, por lo tanto, el rol del esposo, ¿no? Y yo creo que ahí, yo soy muy sincero, doña Gracia, es decir, cuesta mucho. Es que cuesta mucho, o sea, cuesta mucho porque ha sido unos patrones, unos esquemas heredados a lo largo de un montón de siglos. Y entonces todavía encontramos, señores, que nos resistimos de alguna manera. Y algunos es, pienso yo, por comodidad. Sí, comodidad y también lo que usted dice que son patrones. Muchas veces en las familias que nos tocó a nosotros todavía existía esa mentalidad de que las niñas ayudan y colaboran y se les ponen a hacer y los varones no hacen nada. Sí. Entonces, claro, un niño que creció en su casa, pues como con mentalidad de que me sirvan y me atiendan, tiene la expectativa de que cuando me case también las cosas van a ser igual. Yo he visto incluso algunas parejas, ¿verdad?, que han tenido dificultad precisamente porque estaban acostumbrados a que la mamá les hacía todo o les tenía todo listo y pretenden que ahora que esa esposa joven que trabaja profesionalmente fuera de casa también los atienda con el mismo, ¿verdad?, detalle estándar, sí, con que lo hacía la madre. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros como papás vamos preparando a nuestros hijos, tanto mujeres como varones, para hacer caer en cuenta de que qué bueno la realización profesional, o sea, el prepararse para poder ejercer una profesión en sociedad, pero a compartir las actividades del hogar, ese trabajo que es esencial y que es fundamental que se desarrolle en cada una de nuestras casas. Eso por un lado, pero también hace falta para que la mujer logre ese balance, familia, trabajo, un orden y una organización interior, porque muchas veces también puede existir un cierto desorden y eso genera un agobio, una sensación de presión, de carrera constante, de que el tiempo no me ajusta. En la medida en que también uno logra desarrollar ese orden donde yo sé determinar prioridades,
Y luego, pues que sí, no puedo llegar, porque en el fondo yo creo que casi todas las mujeres pecamos de perfeccionismo. Y entonces queremos absolutamente que todo esté maravillosamente hecho. Habrá algunas cosas que yo misma tengo que tener esa flexibilidad para decir, bueno, esto no lo pude hacer, pero en la tarde cuando regrese, pero porque si no voy a llegar presionada y hay un montón de mujeres estresadas en las oficinas, en los bancos, en las dependencias del Estado, porque andan, como dicen, con la soga al cuello, con una sensación de que no llegué a lo que quería llegar en la casa. Pues yo creo que ahí hace falta como un poco de paz interior, en el sentido de saber decir qué es lo importante y qué pues puede esperar un poco. Sí, yo creo que es un tema, ¿verdad? Algún autor dice evitar esas angustias, ese sentimiento de culpa. A veces hay temas, ¿no?, que pasan de los hijos. Por ejemplo, hay un tema, un bajón en las notas, pero hay esposos que lo dicen, mira, ¿y qué pasó? Y la esposa tendría que decirle, sí, ¿qué pasó? Porque no es que es culpa de la mamá. Sí, pero ordinariamente lo académico también termina siendo responsabilidad de la mamá. Y le digo, no sé, a ustedes les habrá tocado también que a veces uno va a dar alguna conferencia, una charla a una escuela, a un colegio, y el 80% del público son mamás. Y uno dice, yo una vez hacía la broma a un colegio determinado, les decía, a ver, me encantan estos congresos de viudas, ¿verdad? Se ve que algunas todavía las ha sobrevivido el marido, pero por ahí andan, ¿no? Porque, y se reían. Digo, porque qué extraño que los esposos nunca aparezcan y esto es una reunión para papás. Pero bueno, yo creo que sí, el tema de la angustia, y ya habla ustedes, evitar el perfeccionismo. Yo creo que es un tema de entender y saber que uno tiene unos límites también. La mamá tiene unos límites y decir, ¿verdad? Voy a llegar hasta aquí, como dice doña Gracia, pues esto lo voy a hacer en la tarde que regrese, y a veces hay que simplificarse. A veces también uno, a veces ve hasta en el tema de la alimentación, alguien dice, mira, ya se dejó de hacer tal comida. Yo, claro, es que tomaba muchísimo tiempo, entonces de alguna manera hay que ser un poco más práctico, ¿verdad? Y no complicarse mucho en el tema de la cocina, por ejemplo. Y luego otra cosa que en la medida de lo posible, y yo se lo he aconsejado a matrimonios jóvenes, pues uno va, ¿verdad?, ahorrando, y se va rodeando de la mayor cantidad de aparatos que puedan facilitar las cosas para ahorrar tiempo. Porque en general, o sea, si todos colaboramos y luego en la medida en que los hijos van creciendo, Luchi, creo que es importante que se vayan incorporando también y que cada quien como parte de la familia vaya colaborando. O sea, lo que tenemos que evitar es una mamá agobiada, fundida, cansada, porque claro, eso se genera una crisis dentro de ella que luego afecta a la relación conyugal y luego toda la vida familiar, porque al final la familia la sacamos adelante entre todos, y ese es el propósito justamente de este programa, no olvidar nunca y recordarle siempre, ¿verdad?, que la familia es una empresa de todos, es algo que Dios quiere y que tenemos que poner todos los medios posibles para sacarla adelante. ¿Les parece? De nuestra parte es todo por hoy, ya nos veremos en otro programa. Familia.